Olá, hoje nós temos Hola, a hoy imensa tenemos la inmensa satisfacción de iniciar iniciar o nosso programa do nuestro programa segundo del Congresso segundo Congreso Médico Espírita Médico da Espírita de Associação la Médico Asociación Médico Internacional Espírita Internacional com o professor con el Alexander profesor Moreira Almeida. Alexander Moreira Almeida. É realmente um Es privilégio realmente un hoje privilegio dar tenerlo con início nosotros a essa para programação. dar inicio O a esta professor programación. Alexander El Moreira profesor Alexander Moreira é Almeida médico, professor es associado médico, de profesor psiquiatria, asociado de é psiquiatría. também diretor do Es núcleo de también director del núcleo de investigación saúde en da salud Faculdade de espiritual Medicina de la Facultad da de Universidade Medicina Federal de de la Juiz de Universidad Fora, Federal de Juiz de é Fora en presidente da Brasil. seção Es presidente de la sesión de Espiritualidade da Associação de espiritualidad de la Psiquiatria Asociación de Psiquiatría de América e é Latina y es ex-presidente presidente das seções de de las religião, secciones de espiritualidade e religión, psiquiatria de da Associação espiritualidad y Mundial de psiquiatría de la Psiquiatria e Asociación da Mundial de Associação Psiquiatría Brasileira de y de la Psiquiatria. Asociación Ele concluiu Brasilera de seu Psiquiatría. doutorado em Concluyó su saúde na doctorado Duke en University religión y em salud Carolina do en la Norte, Universidad Carolina do Duke Norte. University en E Carolina é del Norte reconhecido y es internacionalmente reconocido como internacionalmente investigador como na área de investigador en el área de espiritualidade e saúde. espiritualidad Então, y nós salud. temos o Tenemos el imenso inmenso prazer de passar a placer palavra de ao pasarle Dr. la palabra Alexander Moreira al Almeida doctor Alexander para dar Moreira Almeida início ao para dar inicio programa al deste programa ano. de este año. Com vocês, professor Alexander Moreira Almeida. Olá, Sônia. Olá a todos que estão nos assistindo. Hola Sonia, hola a todos los que están viéndonos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí entre tantos colegas y amigos interesados en la explicación del aspecto fundamental de la vida humana, que es la espiritualidad. Uno de los puntos que vamos a tocar en esta charla es la hipótesis de qué hace que esas experiencias espirituales que han pasado en toda la historia de la humanidad dicen al respecto de lo que es el ser humano, lo que somos, especialmente qué es nuestra mente y si yo pienso, siento, tengo voluntad, deseos, ¿qué es eso? Es toda una discusión sobre si la mente es producto del cerebro y sus funciones químicas o será que es algo adicional a esto. Esta va a ser nuestra discusión de hoy. Y este es uno de nuestros mayores problemas de la filosofía y la ciencia desde la antigua Grecia. En una de las discusiones desde Sócrates, Platón, Aristóteles hasta los días de hoy, se ha explorado ese grande abismo entre la mente y el cerebro. Vemos el cerebro funcionando con sus actividades eléctricas, funciones químicas, y del otro lado tenemos la conciencia, es decir, lo que sentimos, lo que pensamos, deseamos, sentimientos, etc. O sea, la experiencia objetiva, el cerebro y la subjetiva. ¿Cuál es la relación entre estas dos? Quien quiera poderlo revisar, pueden ver un libro que editamos hace algunos años de Springer y el contenido del libro está en portugués en la revista de Psiquiatría Clínica de la USP, disponibles gratuitamente. Muito bem. E basicamente, Básicamente, a lo largo de esta historia, por lo menos en el occidente, habían dos posiciones fundamentales. La primera que llamamos de dualista, porque hay dos cosas, dos sustancias fundamentales que serían la materia y la mente, o la mente y el cerebro como dos cosas diferentes. O sea, la mente sería una cosa y el cerebro sería otra. Y simplemente serviría como un instrumento o filtro para permitir la manifestación de la mente en este ambiente material en el que vivimos. uma segunda proposta, que é a proposta monista, materialista, La segunda propuesta, que es monista, materialista, debido a que existía apenas una sustancia, y reduccionista debido a que se reduce la mente a la función cerebral. Según W. James, que es médico y filósofo y fundador de la psicología científica en Estados Unidos, llamaba a esto como la teoría de la producción, en donde el cerebro produce la mente y la otra sería el cerebro como un transmisor de la manifestación de la mente.
Estas serían las dos principales posiciones a lo largo de la historia. Frecuentemente se afirma científicamente de que el cerebro produce la mente. Por ejemplo, Francis Crick, Por ejemplo, Francis Crick, que fue un gran investigador que estudió el genoma, el ADN, elaboró este tipo de modelos y tiene un libro que dice que nuestras alegrías, nuestras tristezas, ambiciones, la identidad, el libre albedrío, en realidad son simplemente un comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas en nuestras moléculas. Es decir, que somos un montón de moléculas en el cerebro en movimiento, que sería la visión materialista. No habría más además de eso. La grande pregunta que está propuesta en la que tenemos las neuronas y de repente la conciencia tiene un problema que se llama, según el filósofo David Chalmers, la brecha explicativa, es decir, una brecha entre lo que hay en el cerebro y la conciencia. No existe una explicación entre la visión materialista. ¿Cómo esto puede suceder? Como podemos observar en esta imagen, tenemos un tipo de broma que dice que el cerebro mágicamente produce la conciencia y el alumno le pregunta al profesor, ¿podemos ver este truco nuevamente? Porque es mostrado este proceso como si fuera algo obvio, pero realmente nadie puede entender cómo se da, si es que realmente se da de esta forma. Es muy interesante, ya que para poder explicar esta brecha o afirmar esta posición supuestamente científica, hay muchos científicos que dicen, ya sabemos que el cerebro genera la mente de la misma manera que el hígado secreta la bilis, y con varias metáforas de órganos que producen sustancias. alguma função, alguma coisa assim. Entonces, se coloca como si fuera una gran novedad, pero en verdad, este padrón de analogías y metáforas no es reciente, del siglo XX o XXI. El filósofo e historiador Saulo de Freitas Araújo muestra que son patrones repetitivos desde el materialismo francés del siglo XVIII. Tiene por lo menos 300 años, y en esos 300 años la estrategia retórica que existe hasta hoy, es decir, básicamente que la ciencia claramente prueba que el cerebro genera la mente, aunque nunca se muestra exactamente cómo se prueba eso o concluye eso. Y cuando se preguntan cuál evidencia concreta hay de eso o cómo hace el cerebro para generar la conciencia, se responde básicamente, estamos avanzando en la ciencia y estamos muy cerca de descubrirlo, ya casi todo. Básicamente lo que hacen es decirnos, la respuesta está allí a la vuelta de la esquina, como una estrategia de dejarlo para un futuro. Esta estrategia fue llamada por el Nobel de Neurociencia John Eccles como el materialismo prometido. Se llama prometido debido a que esperamos a que suceda en algún momento, pero en la realidad nunca es explicado cómo es. Es más, es una profecía de que algún día será solucionado. Pero nos encontramos hace 300 años esperando esta solución. Cada vez anuncia que van a mostrar la respuesta y siempre vamos a estar esperando a que esto suceda. De forma general, surgen estas dudas de cuáles son esas evidencias de cómo somos apenas una acción psicoquímica del cerebro, de que el cerebro genera lo que somos como la mente y la conciencia. Básicamente se dan 3 patrones de evidencia. Primero, los correlatos neuronales, o sea, yo puedo pensar todo el amor que siento por mi esposa y tengo una activación cerebral. Tengo una percepción de dolor que produce otra activación cerebral. Entonces interpreta de que la causa última de la vivencia estaría en el cerebro. El segundo serían las lesiones cerebrales. Clásico do Phineas Gage, que fue un operario. El caso clásico de la película del operario de Estados Unidos que sufre una lesión debido a que una lanza atravesó su cráneo frontal y sobrevivió. Esto modificó mucho su personalidad, alteró su personalidad. Sabemos del Alzheimer, de que la persona pierde su memoria y otras funciones mentales.
Entonces, si mi cerebro no tiene más funciones siendo manifestadas, entonces entendemos que la causa última de esta función está en el cerebro. Por último, tenemos la idea de la estimulación cerebral, en donde se estimula un área cerebral para tener una experiencia fuera del cuerpo, por ejemplo. Esto sería una prueba de este tipo de situaciones que sería simplemente un estímulo del área cerebral. Entonces, por ejemplo, doy una medicación a una persona y podría alucinar. La pregunta es que en realidad estos tres supuestos pueden ser explicados tanto por el modelo de producción, quiere decir en la que el cerebro produce la mente, así como el modelo del filtro. Una analogía es con el televisor, con la pantalla en la que me estás viendo, la televisión, el celular, el computador. Cuando yo era pequeño, yo creía que las personas de las películas vivían dentro de la televisión. Pero cuando crecí, me di cuenta que no vivían allí, sino que en realidad ese aparato que llamamos televisión era un receptor de un producto que fue hecho en otro lugar. De la misma forma, entonces, podemos comparar el cerebro como un televisor y relacionarlo con estos tres supuestos. Los correlatos neuronales. Trata del área del cerebro que está ligada con la función, pero no quiere decir que es la causa última. Por ejemplo, con la televisión. Voy a encontrar la relación entre las imágenes que estoy viendo y la activación de los circuitos de la televisión. Pero esto no prueba que la causa última del programa que estoy viendo está dentro de la televisión. Prueba que para ver el programa de esta forma en la televisión necesito de ese circuito. Si yo daño o destruyo este circuito, que es mi televisión, voy a perjudicar la capacidad de ver el programa. Pero esto no quiere decir que estoy destruyendo el programa como tal. De esta forma, también ustedes puede que no les guste mi presentación y rompan la televisión, el computador o su celular, pero yo voy a continuar hablando y el programa va a seguir y podrá ser visto en otros instrumentos o herramientas. Con respecto a la estimulación cerebral, se puede estimular un área que muestra que solo esa área está ligada con alguna vivencia en esa situación y en una causa última. Les voy a explicar, por ejemplo, si el estímulo del lóbulo occipital puede ver luces, pero no quiere decir que todas las luces que veo tienen un origen externo, y si va a ser una ilusión o creación de mi cerebro. Quiere decir que estos fenómenos de correlatos neuronales, lesión cerebral y estimulación cerebral, no sirven para separar si el cerebro es un instrumento de manifestación de la mente o si efectivamente produce la mente. En realidad, esto ya fue reconocido hace siglos. Muchos autores trabajaron sobre esto, solo para que tengan una idea, que hasta Ian James dice que todos estos fenómenos pueden ser explicados por una teoría u otra. Otro caso muy interesante de Wilbur Penfield, quien fue uno de los pioneros de la neurociencia, estudiaba el cerebro de las personas vivas en cirugías de epilepsia. La persona estaba despierta, consciente, pero anestesiada local, y estimulaba áreas del cerebro para saber qué reacciones tenía y para poder hacer su cirugía. Él inició como un materialista, pero luego de muchos años de estudio y muchos pacientes, él se convierte en dualista, ya que dice que no existe un área del cerebro si hago un estímulo y puede tener una idea o una reflexión profunda. Entonces sugiere que efectivamente esas funciones superiores no están ligadas ni producidas solo por la actividad cerebral. Esto lo pueden ver en el libro que se llama Mystery of Mind. Vale mucho la pena leerlo, se los recomiendo. Todo esto es para mostrar que estas supuestas pruebas de que el cerebro genera la mente son muy frágiles. No explican bien esta separación. Existe otra idea equivocada, que es que cualquier persona bien educada e inteligente
debería aceptar el materialismo o monismo materialista, que los estudiados prueban esto. En realidad, esto es completamente falso. Hay una gran tradición de filósofos y científicos con visiones no reduccionistas. Esas visiones eran predominantes hasta el siglo XIX. Y después, pasando por Pitágoras, Sócrates, Platón y hasta los fundadores de la psicología científica, como William James, el fundador del método científico, Francis Bacon, John Eccles, neurocientíficos ganadores de Nobel y varios filósofos de la actualidad. Entonces, en realidad, ahora tenemos una visión muy diferente respecto a esta percepción. Por ejemplo, Charles Charlton son grandes pioneros de la neurociencia que descubrieron la función de las neuronas. Todos ellos no tenían una visión solo física. De hecho, actualmente, por ejemplo, hicimos una encuesta con los psiquiatras brasileños en el Congreso de Psiquiatría con 600 personas. Les preguntamos si creían que la mente es debido a una productividad cerebral y la respuesta fue casi un 50 y 50%, que nos muestra que así sean psiquiatras, no hay una idea grupal o una tendencia única. Não há essa unanimidade, como muitas vezes se propala. Otro dato muy interesante es que hicimos un estudio de cómo las principales revistas de psiquiatría del mundo en general abordaban este problema mente-cerebro. Y lo interesante es que, infelizmente, habían pocos artículos específicos de este tema, pero estos pocos artículos eran publicados por autores muy, muy importantes. Y cada artículo tiene un gran nivel de citaciones, aproximadamente 100 citas. Sin embargo, infelizmente, la mayoría de estos artículos tenían muchas descripciones equivocadas del problema, no representando lo que realmente se estudia en este campo. Por ejemplo, un tema muy común es la crítica muy brutal al dualismo. Por ejemplo, que la idea del dualismo es que el dualista es un niño supersticioso y que una persona que en verdad haya estudiado no debería aceptar este tipo de pensamientos. Esto es obviamente falso. Ya hasta mostramos cómo muchas personas muy inteligentes aceptan lo contrario. Otra idea es que el dualismo cartesiano separa de forma radical la mente del cuerpo, no permitiendo la interacción de la mente con el cuerpo. El fenómeno de la psicosomática, a valorar las emociones, etc. Esto obviamente es falso. También desde Descartes se propone un dualismo interaccionista, en que la mente influencia el cerebro y viceversa. Las emociones también tienen relación con la mente y el cerebro. Otro dato también comúnmente hablado y que ya fue también científicamente comprobado es el fisicalismo. Es la verdad científica. Ya sabemos que eso también no es normal. Nos obligan a pensar eso e ignorar los que se oponen. Também é dito que a maior parte dos psiquiatras aceita o fisicalismo, que também não é verdade, nós mostramos também. Otro tema es que la mayor parte de los psiquiatras supuestamente aceptan el fisicalismo. También sabemos que esto no es verdad, entonces entendemos que hay otros aspectos respecto a este tema. El gran riesgo en el ambiente académico es el cierre prematuro a cuestionarse. Es decir, es un gran desafío hace milenios en los ámbitos filosófico-científico el tema de que a veces equivocadamente o prematuramente se cierra un tema y el fisicalismo nos obliga a pensar que algo es verdad. Esto impide una verdadera exploración del tema. Lo que proponemos en verdad es un pluralismo teórico, es decir, como no tenemos una explicación única que acepte a la mente por los académicos, es necesario que haya una libertad de que hayan varias posibilidades, hipótesis explicativas, cantidades de datos del paradigma y la ciencia debe hacer testeos de cuáles de esas ideas son mejores
en vez de una visión dogmática de prohibición, por ejemplo, de una visión espiritualista o dualista del ser humano, de que somos más que este cuerpo y que podríamos tener una conciencia, una mente independiente del cuerpo o materia que puede interactuar. Esta es una posición legítima y puede ser y debería ser discutida académicamente. Otro punto que quería destacar, que me parece muy importante, es que las personas confunden el naturalismo con el fisicalismo. Si yo entiendo el naturalismo como el estudio de la naturaleza y lo que existe, no necesariamente soy fisicalista. El fisicalismo es un supuesto de que solamente existe la materia, fuerzas físicas y partículas en el universo, y todo debe ser explicado a partir de las partículas de las fuerzas físicas. Ele não é essencial à ciência. Na realidade, a ciência foi criada, a mesma ciência moderna. El fisicalismo no es esencial a la ciencia. En la verdad, la ciencia moderna fue creada con Francis Bacon, Newton, Galileo, Robert Boyle, y ninguno de ellos era fisicalista. Entonces, el fisicalismo no es un componente necesario de la ciencia y no compite con evidencia científica. Es un supuesto legítimo de algunas personas, pero no se puede imponer este supuesto a toda la humanidad. Muchas veces existe la ciencia materialista, en donde justamente presentar el materialismo y fisicalismo como una realidad científica, como si explicara todas las cosas hasta el punto del sentido de la existencia y la ética. A partir de esta explicación puramente material, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es necesario tener humildad intelectual en la ciencia, reconocer que no conocemos todos los componentes del universo. Es muy común que los científicos de varias épocas que piensan que descubrieron todo lo que era el universo, como por ejemplo Lord Kelvin, él dijo que la física había descubierto el universo y que lo que viniera después de eso serían solo pequeños ajustes a esa idea principal. Pocos años después viene la relatividad de Einstein y por eso nosotros lo llamamos la Kelvinitis, que es la enfermedad de Lord Kelvin, es arrogancia. Para decir la verdad, ¿quién de nosotros realmente puede decir que conoce todo lo que existe en el universo? Ninguna posibilidad inexplorada. Esa afirmación es muy complicada. Yo y otros autores proponemos una idea de materialismo expandido, que significa que la naturaleza estaría compuesta de la materia como comúnmente la conocemos, pero también de la mente, es decir, que la mente también sería otro elemento que no podemos reducir a otro elemento o a otro elemento material. Thomas Nagel, que es uno de los principales filósofos de la mente de la actualidad, en el libro de la Universidad de Oxford, que se llama Mind of Cosmos, dice que tal vez el orden natural no es exclusivamente lo físico. Puede que la mente sea un aspecto básico de la naturaleza. Existe un apoyo independiente para este paso de la concepción alargada de la realidad. Entonces, esa es una de las posibilidades y que la mayoría de nosotros pensamos en este sentido. Bueno, entonces ya comentamos las evidencias más claras y robustas como algo independiente de la materia. Antes vimos que esas tres evidencias sobre el cerebro que genera la mente, que nos separan una visión fisicalista y una no fisicalista, lo que en realidad nos puede ayudar son las experiencias espirituales o religiosas. ¿Por qué? Estas experiencias siempre o casi siempre están ligadas trascendentalmente, ya que el concepto principal es que existe una realidad y una naturaleza trascendente, es decir, que más allá del mundo material y físico con el cual lidiamos. Ese contacto con lo trascendente
Viene de las experiencias espirituales, desde una experiencia cercana a la muerte, una experiencia fuera del cuerpo, una experiencia de visión en el lecho de muerte, de ver a alguien que ya falleció, de tener contacto con Dios o seres espirituales. Eso está en todas las culturas y todas las tradiciones. Con relación a estas experiencias, tenemos dos temas. La reduccionista, materialista, dice que esas realidades o experiencias no tienen un origen lógico. Es decir, que si una persona dice que tuvo una experiencia trascendente y que, por ejemplo, se vio fuera de su cuerpo o que habló con un pariente ya muerto, esto en sí no puede haber sucedido. Esta persona pudo haber interpretado la situación, pero en realidad no existe y es falso. Entonces, básicamente lo que pasa es que las personas o ignoran cómo sucedió en la mayoría de la parte del siglo XX, donde la psicología, la medicina y hasta la misma ciencia ignoran estas experiencias espirituales, ya que apuntan a una idea trascendental o dan explicaciones descalificadoras. Por ejemplo, que las percepciones pasan a ser una alucinación, necesidad psicológica, una construcción sociocultural, sufrió abandono, etc. Estas explicaciones realmente, ¿será que explican todas las experiencias espirituales sin excepciones? Y el materialismo está obligado a explicarlo de esta forma, ya que tiene como principio la prohibición de aceptar otras realidades. Lo interesante que dice un pensador católico del siglo pasado, decía que el materialismo restringe a la persona, ya que lo obliga a ver cosas o a asumir todas las experiencias espirituales solo como un aspecto físico, mientras que las personas espiritualistas pueden decir si es una alucinación o si es una real experiencia trascendental. Limitado nas suas opções e dogmaticamente fechado numa opinião pré-concebida, nesse caso, é muitas vezes o fisicalista. Então, o não fisicalista vai Entonces, los que son cerrados a otras opciones y dogmatizados con una idea preconcebida, que es muchísimas veces la fisicalista. Este fisicalista no puede aceptar que puede tener un origen trascendental. También creemos que estas experiencias espirituales pueden tener una base empírica para poder testear la hipótesis de que la mente está leyendo el cerebro, pero en realidad es una larga tradición de búsqueda en este sentido, como por ejemplo con nuestro amigo Carlos Alvarado, que muestra que hay muchos científicos altamente reconocidos en los últimos 150 años que estudiaron estos fenómenos espirituales y han levantado posibilidades de que haya una dimensión extrafísica del ser humano, incluyendo algunos ganadores de los premios Nobel como Charles Richard, el matrimonio Curie y muchos más. Lo más interesante es que estas experiencias ya fueron importantes para comprender la mente. Muchas ideas que tenemos hoy, como el inconsciente, el subliminal, disociaciones, histeria, surgen a partir de estudios de estas experiencias espirituales o de trance, que son dos libros clásicos que abordan este tema y que muchas veces es conocido por muchos en el área de la historia de la psicología y de la psiquiatría. Como ya dije antes, James dijo que la teoría de la transmisión y de que el cerebro es solo un filtro de la transmisión de la mente que viene de otra fuente es la mejor explicación con relación a la hipótesis de pensar que es el cerebro quien lo produce, ya que él va a decir que esa teoría del filtro explica mucho mejor todas las experiencias espirituales que ignora la visión materialista. Él dice, hay una amplia clase de experiencias que son difícilmente explicadas por la teoría de la producción. Estos fenómenos oscuros y experiencias relatadas en todos los tiempos a lo largo de la historia humana
conversaciones religiosas, curas instantâneas, premonições, curas instantáneas, premoniciones, apariciones en el periodo de la muerte, visiones o impresiones clarividentes y la amplia gama de capacidades mediúmnicas son experiencias bastante paradójicas y sin sentido de la teoría de la producción, pero se explican mucho naturalmente en la otra teoría. Necesitamos solo suponer la continuidad de nuestra conciencia. Esto quiere decir que la ciencia no puede cerrar más los ojos a ciertas hipótesis. En el caso de la fisicalista, no puede ser capaz de explicar algo. No puedo recortar una realidad para adaptarme a la teoría. Necesito expandir mi teoría para adaptar la realidad, si no va a quedar una parte volando, como por ejemplo que tengo que cortarle la pierna a una persona para que pueda caber en la cama. A esto debemos tenerle muchísimo cuidado. Hay mucho contenido publicado académicamente en buenas revistas sobre experiencias de la conciencia más allá del cerebro. Aquí van a ver una visión sistemática y un análisis que hicimos de esta literatura y que identificamos casi 2.000 archivos sobre varias experiencias cercanas a la muerte, fuera del cuerpo, mediúmnicas, del final de la vida, de recordar vidas pasadas, y esas experiencias han sido publicadas. El factor de impacto de estas revistas publicadas es muy grande y hay un amplio estudio de investigación necesario. Una de las áreas más estudiadas sobre estos temas es la experiencia cercana a la muerte. E essas várias experiências, né, experiências de quase morte, fora do corpo, mediúnicas, Esas experiencias cercanas a la muerte, mediúmnicas, vidas pasadas, fraude, alucinações, tienen varias posibles explicaciones. Fraude, alucinaciones, distorsión cognitiva, actividad mental inconsciente, percepción extrasensorial, como la telepatía o clarividencia, o una independencia de la mente y el cerebro. Ahora vamos a revisar brevemente algunas de estas experiencias, empezando con la experiencia cercana a la muerte, donde tenemos dos artículos, tanto del profesor Peter Ferra como de Renato da Nathalie, que as experiências de quase morte, por nosso tema aqui que discuten tem tema muito que las experiencias cercanas a la muerte tienen un tema muy interesante, debido a que en situación como por ejemplo en un paro cardíaco o situaciones muy graves clínicamente, que el cerebro no recibe oxigenación adecuada o el cerebro está sin funcionar, como en un paro cardíaco, es decir, está isoeléctrico. Dentro de la hipótesis fisicalista, que dice que el cerebro es el que genera la conciencia, en este caso la conciencia tendría que estar muy perjudicada o abolida en un caso de un paro cardíaco. Sin embargo, muchos pacientes afirman que no solo estaban lúcidos en ese momento, sino que llegan a estar mucho más lúcidos que las condiciones habituales. Lo más interesante es que la ocurrencia de estas experiencias no depende de su creencia, religión, trastorno mental o un sinnúmero de medicaciones. Nada de esto explica la ocurrencia de estas experiencias. Otro dato es que estas experiencias, además de ser transculturales a lo largo de la historia de la humanidad, Gregory publicó una obra analizando desde los pueblos de la antigüedad, indígenas de varias áreas del mundo, relatos muy parecidos de experiencias cercanas a la muerte, mostrando que no es una construcción social. Lo más interesante es que hay relatos de percepciones verídicas, es decir, que la persona logra describir efectivamente cosas que sucedieron en un ambiente durante un paro cardíaco. Pueden describir, por ejemplo, lo que hacían los médicos, objetos a su alrededor, cosas que no podía tener acceso por vías físicas, ya que está sin el cerebro sin funcionar. Hay personas que pueden describir todo esto. Bastante forte sobre a persistência do cérebro. Esto es una evidencia muy interesante y bastante fuerte sobre la
persistencia del cerebro. Otro dato muy interesante es que se comparó la calidad de estas memorias de un evento real con la de un evento imaginario. Y lo que sucedió es que básicamente es que las personas que viven eventos imaginarios tienen características mucho más reales que las de la memoria de un evento real. Esto tiene que ver con la memoria hiperreal, es decir, que es más real que la realidad, es decir, que se percibe la real realidad del mundo en este evento. Entonces tenemos una evidencia más de que estas memorias no son solo una fantasía. Pasando a otro tipo de vivencia como las mediúmnicas, en las que las personas dicen tener percepciones, visiones o estar bajo el control de una entidad o una persona desencarnada. Primero, varios estudios que hemos hecho y también otros autores muestran que estas personas tienen experiencias y percepciones visuales y auditivas debido a la mediumnidad. Es decir, que no tienen mala salud mental, por el contrario, tienen una muy buena salud mental. Que esto, en general, no son ni psicóticos ni con cuadros psicóticos. En realidad, no hay relación entre estos fenómenos con las enfermedades mentales. Por el contrario, evidenciamos en nuestros estudios que estas vivencias mejoran la salud mental. Este es otro estudio que hemos hecho, liderado por Julio, en donde analizamos en conjunto el cerebro de una persona en plena psicografía, es decir, cuando los medios están psicografiando, analizamos el contenido del mensaje, la actividad cerebral y la psicografía. Y también cuando el medium está en un estado normal de conciencia, escribiendo cualquier texto. Lo que nos llamó más la atención es que entre los mediums más avanzados el texto era más complejo de que los textos escritos en el estado normal de conciencia. Esperaríamos que si el cerebro fuera el que produce estos textos, pues que hubiera una mayor actividad cerebral, y encontramos exactamente lo contrario. Los medios más experimentados durante la psicografía, hubo pues una caída en la activación cerebral en varias áreas importantes de elaboración del discurso, del pensamiento relacional, lo que es compatible con la narración de los mediums de que no son productores del mensaje que se está comunicando. Hay varios estudios sobre el contenido de las experiencias mediúmnicas. ¿Será que puedo explicar con, por ejemplo, el fraude o por la coincidencia todas las experiencias? La respuesta es no. Aquí les traje algunas revisiones que hicimos hace algunos años que muestra que hay un nivel robusto de información verídica sobre las personas fallecidas que son desconocidas por el medium, que son transmitidas por experiencias mediúmnicas. A veces vemos que el medium tiene algunas habilidades que no aprendió y que son compatibles con las habilidades que sí tiene la persona fallecida, como por ejemplo la pintura, el estilo literario o la caligrafía. Como Chico Xavier, que sin tener las habilidades publicó centenas de poemas de decenas de poetas, y hay estudios académicos que muestran el alto grado de similitud del estilo y la caligrafía de cada uno de estos poemas. Muchas veces el estilo caligráfico también puede asemejarse. Hay estudios recientes de este año donde una revisión sistemática con metaanálisis de estudios controlados sobre la comunicación mediúmnica. Básicamente, el medium cuando hace la comunicación no está teniendo contacto con ningún familiar, de tal forma que no puedan darle pues ninguna información. Y este proceso evalúa la información que llega al medium, que no sabe o que no tiene información antes de, y se hace una evaluación a ciega, que lo llaman proxy sitters. Es una revisión sistemática de 18 estudios
que encontró un tamaño de efecto que sugiere que en promedio estos estudios controlados indican que la tasa de acierto está por encima de lo normal, es decir, que la probabilidad de que sea correcto es estadísticamente significativa. Y como pueden ver, este es otro dato muy interesante. Tenemos estudios un poco más detallados como los cualitativos, en profundidad, como por ejemplo con las propias cartas de Chico Xavier, en donde estudiamos 13 cartas atribuidas a una misma persona muerta. Fueron 99 ítems verificables en las cartas, como por ejemplo el nombre de la persona, la dirección, algunos hechos, etc. La mayoría de estos ítems no habían sido comunicados al medio, y a pesar de esto, la inmensa mayoría fueron acertadas, claras y precisas. Otro estudio que salió recientemente también en una revista de psiquiatría importante, que estudiamos otro caso de otra carta psicografiada para medir el grado de precisión desde cuando se describe el accidente que la persona tuvo, hechos específicos de la infancia del fallecido, relaciones con sus padres, datos que muchas veces ni siquiera los familiares presentes en las reuniones sabían. Vale la pena analizar este tema. Con estos datos podemos comprobar que las experiencias mediúnicas nos dicen que la conciencia es capaz de manifestarse después de la muerte del cuerpo físico. Por último, tenemos otra línea de estudios sobre un artículo que sacamos que fue publicado en el doctorado de Lucas Morales, uno de los integrantes de nuestro grupo, siendo alumno de medicina, y que fue editado en el estado de Virginia, donde hicimos una revisión de la literatura sobre los artículos científicos publicados en buenas bases de datos académicas sobre la experiencia relacionadas con las vidas pasadas. O sea, niños que dicen tener memoria de sus vidas pasadas. Estos estudios también han pasado en las últimas 5 décadas y han sido publicadas en diversos tipos de revistas académicas. Y de modo general, es el relato de niños que dicen recordar de vidas pasadas. Hacen afirmaciones sobre esa vida, frecuentemente se refieren a una muerte violenta. Y cuando se va a verificar, existe una alta frecuencia y probabilidad de que sean casos verídicos o casos solucionados. Estos niños suelen tener miedos que no podían explicarse con lo que han vivido en esta vida, pero que sí son compatibles con lo que vivieron en esa memoria que tienen. Algunos de ellos llegan a tener síntomas de trastorno de estrés postraumático sin que nunca hayan vivido en esta vida una experiencia traumática. Además de tener rasgos de personalidad, preferencias y temas relacionados con la vida pasada. Marcas de nacimiento o defectos ligados a esa memoria principal relacionadas a la forma en la que murieron. Por ejemplo, la persona que murió por un tiro en el corazón y nace con marcas en la piel muy compatibles, muchas veces, con los datos de necropsia del individuo que dice haber sido en la vida anterior, siendo que nunca tuvieron ningún tipo de contacto unos con los otros. Son datos muy interesantes que vuelven a sugerir la supervivencia de la conciencia después de la muerte. Adicionalmente a esto, existen evidencias publicadas sobre experiencias como percepción extrasensorial, telepatía, clarividencia, percibir objetos a distancia, que con esta revisión del profesor Edson Cade de Suecia, que fue publicado en el American Psychologist, que es una de las revistas más importantes de psicología, él concluye que existe la evidencia de la realidad de estos fenómenos y que no puede ser explicada solo con el fraude y esas demás explicaciones, sino que en realidad esta referencia de estos fenómenos es comparable a la de los fenómenos de la psicología. También sería muy difícil explicar
que en la actividad cerebral de las neurotransmisiones haya una capacidad telepática o la clarividencia o percepción sensorial a distancia. Por esta causa, muchos autores han propuesto una visión más amplia de la naturaleza y del ser humano para dar lugar a una ciencia postmaterialista. No tenemos que comprometernos solamente con el materialismo. No se trata de negar todos los datos de la ciencia materialista, sino que el tema es que tal vez esta ciencia no es suficiente y que necesitamos tener un estudio más amplio de todos los aspectos de la conciencia. Ese es el gran llamado. Para concluir, las visiones materialistas reduccionistas de que el cerebro es el que produce la mente enfrentan graves objeciones filosóficas y empíricas. No existe una prueba definitiva en la ciencia, como todos ya lo sabemos. En cualquier área como física o química, se va acumulando evidencia a favor de un supuesto y nos parece que existe un robusto contenido de evidencias que he presentado aquí para ustedes a modo de resumen y que realmente nos sugieren que la mente es algo más que el cerebro y que puede sobrevivir después de la muerte. A nivel científico sabemos que este problema está abierto cuando nos referimos y defendemos la posibilidad de que la mente del espíritu o del alma sea un elemento fundamental e irreducible del universo y debemos, dentro del ambiente académico que busca la verdad, tener una libertad de trabajar y postular paradigmas sin ideologías y sin intolerancia. Separar la ciencia de un dogmatismo científico. Lo que proponemos es una competencia darwiniana de paradigmas, o sea, que el más apto debe sobrevivir y no excluir desde el inicio a los competidores. Se debe dar el espacio a todas las posibilidades para explicar, por ejemplo, a la mente humana esas experiencias espirituales y que sean comprobadas con todo el rigor y que las evidencias científicas deben prevalecer sobre teorías e ideologías. Para eso debemos incluir todos los datos de la experiencia humana y no recortarla para solo lo que cabe en nuestra teoría. Muchas gracias. El que quiera avanzar más sobre este tema de ciencia y espiritualidad, tenemos un canal de YouTube que se llama TV Nupus, que es bilingüe, está en portugués y en inglés, con cientos de videos de investigadores de diversas áreas sobre el tema de la ciencia, espiritualidad y salud. Aquí también tendrán nuestros contactos y redes sociales que siempre estamos actualizando con nueva información y reflexiones sobre la ciencia, la espiritualidad. Nosso muito obrigado. Muchísimas gracias.